Los lumbares, la causa más importante de discapacidad del mundo. La falta de movimiento pues te quita salud. Y el problema es que a día de hoy no tenemos esa paciencia. El tejido tiene su propio tiempo de curación. Tiene un curso natural. Me duele la espalda hoy y ya ayer ya quiero tener la pastilla mágica que hace la resonancia. El médico lo ve. ¡Uy! ¡Ostras, Clara! Que claro, tienes 3 hernias, normal que te duele la espalda. Mira, ¿sabes qué? Eso del gimnasio que haces, del CrossFit, eso no lo hagas más. La bici, por la postura tampoco, camina y ya está. Te dicen eso, ¿qué haces? Me muero. El problema no es el dolor, es cómo te comportas ante el dolor. Hay que empoderar a la persona. Y empoderarla significa darle recursos para que sea capaz de ser autosuficiente y autoeficiente a la hora de moverse. Tiene que moverse con naturalidad. El cuerpo humano está hecho para moverse con naturalidad. Mi columna se puede flexionar, con lo cual es importante, yo creo que el manejo desde la atención primaria y demás, ostras, que en vez de fragilizar más a la gente, por favor, empoderémosla. Porque lo único que hacemos es crear una sociedad débil. Y yo lo que quiero con mi programa es que la gente se vea y sea capaz de hacer cosas que antes no podían hacer. ¿Este tipo de dolor lumbar puede llegar a desaparecer? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo nuevo episodio de Equilibrio Positivo. Hoy aquí tengo a mi compañera de podcast que la voy a entrevistar hoy, Natalia. ¿Qué tal? Y bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas y ostras, con un poquito de nervios, ¿no? Porque parece que me van a entrevistar desde mi propio podcast y esto no sé si va a ser bueno o más caña que me van a meter, no lo sé. Bueno, no me quedaré corta, tengo que decir, porque encima te conozco, sé lo que haces, así que... La confianza da asco, exacto. Natalia, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta ser fisioterapeuta online y a tratar a personas con dolor lumbar crónico? Dolor lumbar crónico. Pues bueno, yo la verdad es que mi historia empieza un poco, pues bueno, yo empecé a estudiar fisioterapia un poco de rebote, ¿no? Porque yo quería hacer ciencias de la actividad física y el deporte en primera instancia. El problema es que, bueno, por nota y demás no conseguí entrar en la universidad, así que, bueno, me quedé con fisioterapia y pensé, bueno, si no te gusta, te cambias de carrera y ya está. Me apasionó, ¿vale? Entonces acabé la carrera. Y bueno, después me aventuré a hacer también ciencias de la actividad física y el deporte. Ya ves que yo soy una persona que cuando empieza algo tiene que seguir y hasta que no lo termine, ¿no? Entonces, bueno, tengo las 2 carreras. Y cuando terminé la facultad de INEF, pues ya me puse a buscar trabajo de fisio. Entonces, bueno, pues lo que hacemos todos, ¿no? Al principio, cuando empezamos en cualquier trabajo, nos conformamos un poco con lo primero que encontramos. Y es cierto que a nivel de fisioterapia, pues bueno, hay una cierta tendencia a que las condiciones laborales sean bastante malas, pésimas, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, yo al principio me conformaba con esas malas condiciones. ¿Qué quiere decir malas condiciones? Pues bueno, pues trabajar en mutuas, trabajar con muchísimos pacientes a la vez, malas condiciones horarias, malos sueldos. Porque ¿cuánto tiempo hace desde cuánto hace que estás ejerciendo como fisioterapeuta? Pues hace ya 7 años. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo he ido un poco haciendo el peregrinaje, el camino de Santiago de las clínicas de fisioterapia de la zona de donde vivo, de Girona y alrededores. Y bueno, fui como encontrando poquito a poco mi sitio. Y mi sitio, que yo quería que era mi sitio, pues fue un centro privado en mi pueblo, que precisamente había sido un centro en el cual yo me había ido a tratar cuando me lesionaba de más jovencita, cuando jugaba baloncesto. Y bueno, pues allí empecé a tratar de la manera que yo pensaba que me gustaba, que era 1 a 1, es decir, 1 hora con un paciente para poder explorarle, tratarle bien y demás. Ahí estuve 4 años, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que durante la pandemia, en 2020, bueno, a todos un poco se nos cambió la vida, ¿no? Nos paralizaron, literalmente, y a mí también. Yo me quedé sin trabajo, o sea, no trabajaba. Los centros de fisioterapia no podíamos abrir, no podíamos trabajar. ¿Porque trabajabas por cuenta ajena o eras autónoma? Era autónoma en ese momento, y lo sigo siendo ahora también, no sé por qué he dicho esto, pero bueno, era autónoma. Y la verdad es que, claro, no en el centro donde trabajaba, pues tuvieron que cerrar. Así que me vi de la noche a la mañana, como mucha gente, en casa, sin trabajos, sin ingresos, ni nada.
Entonces, claro, yo te veía a ti teletrabajar y pensaba, o otra mucha gente pensaba, joder, qué guay, yo también quiero poder teletrabajar. Y la cosa fue que, claro, yo, como siempre había estado tan acostumbrada a tratar a personas de manera manual, ¿no? Siempre con masajes, con tratamientos pasivos, con punción seca, indivas, cosas, lo veía como algo imposible. Entonces, claro, yo pensé, bueno, pues vas a buscarte alguna cosa para poder mirar de teletrabajar, aunque sea de otro oficio que no hayas estudiado tú. ¿Qué hiciste? Bueno, pues aparte de frustrarme mucho porque no conseguía encontrar o ver un poco qué era lo que me gustaba, pues preguntar, ¿no? Preguntar a gente que teletrabajaba, oye, ¿qué haces? Ah, pues yo soy tal, ah, pues yo soy Pascual. Entonces, bueno, pues un familiar nuestro me dijo, ostras, pues yo estoy haciendo una cosa de ensayos clínicos, trabajo para farmacéuticas, y me dijo, pues eso, ¿no? Buen salario, buenas condiciones, etcétera, y era simplemente sacarse un máster de ensayos clínicos. Y bueno, dije, vale, pues mira, voy a hacerlo porque eso me va a permitir teletrabajar. ¿Qué sucedió? Pues que, ostras, sinceramente, lo que estudié no me gustaba nada. Y pensé, ostras, me voy a tener que dedicar a esto. Vale, sí, a lo mejor cobraré mucho dinero, a lo mejor viajaré, tal, buenas condiciones, o teletrabajaré, pero es que no me va a gustar. Entonces, un día, cuando yo ya estaba muy quemada de la fisio, literalmente a punto de decir, mira, lo dejo y me voy a hacer otra cosa, pues fue cuando tuve un clic, se me iluminó un poco la bombilla y dije, ostras, Natalia, lo tienes delante de tus narices y no lo estás viendo. Puedes hacer fisioterapia online. ¿Por qué no tiras por ahí? ¿Qué te impedía hacerlo? Es decir, seguramente esto ya te vino en la cabeza en un primer momento, quizá, o te lo habías planteado, claro, pero el problema, ¿qué pasaba? Me frenaba mi creencia. Es decir, mi creencia de que a una persona se le tenía que tratar con las manos siempre, ¿vale? La típica imagen del fisio. Fisio es todo el mundo a quien le digas voy al fisio te va a decir, ¡oh, qué guay, un masaje! Seguro que el 80% de las personas va a pensar eso. Claro, yo eso lo he hecho durante mucho tiempo y está bien, está claro que es una técnica como muchas otras, pero al final yo me quedaba corta. Había algo que hacía que mis pacientes no terminasen de mejorar y volvían siempre, volvían una vez al mes. Y como ya por rutina, como igual que el que pasa una ITV en el coche, pues ellos decían que tenían que pasar la ITV del cuerpo. Y a mí esto me parece que no tiene que ser normal. O sea, tú no tienes que pasar una ITV de tu cuerpo, sí, te puedes hacer analíticas, te puedes mirar, lo otro, pero no tienes que tomar como costumbre irte al fisio cada 15 días. Entonces, a mí eso me frustraba mucho. Ver al mismo paciente cada mes que te decía que estaba igual, pero tú le decías, pero bueno, pero entonces hacemos otra cosa. No, a mí me gusta esto que me haces, pero es que como siempre que tengo dolor... Claro, es que yo estoy pensando como paciente y quizá lo primero que me plantearía es cómo puede, ¿no? Una fisioterapeuta tratar online. ¿Cómo me puede mejorar mi sintomatología, mi dolor de lo que tenga, ¿no? Claro, aquí también supongo que depende del tipo de lesión que tengas. Exacto. Es decir, si me rompo la clavícula, no me vas a poder ayudar online. Claro, aquí vamos a matizarlo, ¿vale? Es decir, y ahí te voy a responder también a la pregunta que me has hecho, que a lo mejor yo me he ido un poco de por qué hago fisioterapia, por qué me dedico al dolor lumbar, ¿vale? Hay que entender que, evidentemente, hay lesiones y lesiones, como bien has dicho, que vas a tener que tratar físicamente, es obvio. Una fractura de clavícula, un esguince de tobillo, un ligamento cruzado anterior, ¿vale? Pero hay otras muchas lesiones y otros muchos dolores, sobre todo dolores crónicos, que realmente no es tan importante la estructura, la zona que te duele. Es más importante analizar un poco esa persona cómo se está comportando ante su dolor. Es decir, cómo lo interpreta. ¿Cómo se comporta? ¿Es una persona activa? ¿Es una persona que no hace nada de ejercicio? ¿Es una persona que tiene malos hábitos de vida? ¿Es una persona que lo que sea? Pero ya vas a mirar un poco más allá del... haces, como yo digo, un zoom out, como en las cámaras de fotos, y en vez de quedarte ahí en la lumbar, tocando ahí el cuadrado lumbar y las vértebras y el sacro y todo esto, ve más allá
y mira fuera del cuerpo y mira el entorno de esa persona y edúcala. Entonces, yo esa idea de fisioterapia fue la que a mí me nació durante la pandemia. Como tuve tanto tiempo libre, me dediqué a leer, ver vídeos de gente que hablaba de esto. Y me resonaba mucho. ¿De qué? Exactamente del dolor lumbar, del dolor ¿no? crónico y el dolor lumbar, exacto. Vale. Entonces, claro, yo veía que, evidentemente, en clínicas, si yo tenía 8 pacientes, 6 era por dolor de espalda, dolor lumbar. Y luego, claro, cuando ves los estudios, te das cuenta que el dolor lumbar es la causa más importante de discapacidad del mundo, a nivel mundial, y que al menos el 90% de las personas vamos a padecer un episodio de dolor lumbar una vez en nuestra vida. Es una estadística bestial. Y además, te digo otra estadística si quieres, el 20% de la población entre un 20 y un 30 sufre dolor crónico. Y Natalia, porque has hablado de dolor crónico, pero ¿todo es dolor crónico o hay otro tipo de dolor? Es decir, crónico es cuando siempre tienes permanentemente, supongo, no sé hasta cuántos meses debes tener ese dolor para considerarse crónico, pero si no es crónico, entiendo que tienes dolor lumbar y el tratamiento es distinto. ¿O cómo va? ¿Cómo se definen? Vale, aquí realmente entre lo crónico y lo agudo, que sería el otro tipo de dolor, tal vez eso, agudo, más al momento, por así decirlo, lo único que se diferencia es el tiempo de duración. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, me hago un esguince de tobillo, voy a tener probablemente un dolor agudo, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, si yo tengo dolor en la espalda o en las cervicales de manera más o menos diaria, en mayor o menor intensidad durante más de 3 meses, se le considera que es crónico. Ahora bien, yo tampoco estoy tan de acuerdo con esta definición, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay lesiones que cuando están curándose, porque luego hablaremos también de esto, pero el propio cuerpo humano tiene una capacidad de curación bestial. Y eso muchas veces lo intentamos como negar, obviar, y es así. Cada lesión sigue un curso natural. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todas van a ir mejorando de manera, pues eso, que el cuerpo va a hacer su trabajo. Entonces, hay lesiones del cuerpo que van a recuperar mucho más rápido que otras. Por ejemplo, una lesión en el disco intervertebral, que digamos que es lo que hay entre medio de las vértebras, el disco, eso puede llegar a tardar 8 meses en curarse una lesión. Claro, ¿eso qué se lo considera? ¿Dolor crónico o dolor agudo? Claro, entonces, yo la clasificación crónico y agudo no me gusta usarla mucho porque también hay una cosa muy importante en esto, Clara, y es que cuando tú a una persona le dices crónico, ¿tú qué te imaginas? Pues algo persistente, de que hace meses, años que llevas eso contigo. Y parece que lo tendrás toda la vida. ¿Entiendes? Entonces, la manera en cómo le expresas a la persona ese dolor es muy diferente. Entonces, hay que vigilar con eso. Por eso, la diferencia principal te diría que es esa. Y, por supuesto, la clínica que presentará o los síntomas que presentará una persona con dolor crónico o con dolor agudo va a ser muy distinta. ¿Vale? Una persona con dolor agudo, pues te puedo decir, el típico enganchón, por ejemplo, cuando te quedas enganchado, clavado, cuando coges algo del suelo y te quedas ahí súper clavado durante un par de días, ese es un dolor agudo. Pero dolor crónico es la típica molestia que siempre tienes, que unos días tienes más, menos, ¿vale? Sería un poco así para diferenciar los dos. Y antes has hablado del tema de los hábitos, de que hay personas que con su forma sus hábitos, dependiendo de qué hábitos tienen, van a generar, pues seguramente, más probabilidad de tener dolor lumbar. Es decir, que si tienes hábitos tóxicos, diríamos, ¿no? Vas a ser más propenso a ser más esto. Seguramente es más probable que padezcas dolor lumbar, ¿no? ¿Y qué hábitos hay que tener o qué hábitos suelen tener las personas que padecen dolor lumbar? A ver, hay que entender que es un tema importante, ¿vale? Aquí hay un poco de miga, ¿vale? No hay unos hábitos como tal que porque tengas esos hábitos vas a tener dolor.
simplemente puede haber más predisposición. Por ejemplo, hay estudios que no se ha demostrado que el sedentarismo predisponga a tener dolor lumbar. Pero tú, ¿qué te imaginas? Si una persona sedentaria no se mueve, no hace ejercicio, come mal, etcétera, ¿tú cómo crees que va a ser su salud en general? Peor. Mala. Por tanto, va a haber más predisposición a ser más sensible a la hora de tener dolor, por ejemplo, o a que al mínimo esfuerzo que quiera hacer, su lumbar se va a resentir más. Entonces, no hay unos hábitos como tal, pero sí que es verdad que hay hábitos que pueden predisponer a ello. Por ejemplo, el sedentarismo puede ser uno de ellos. La mala calidad de sueño también, ¿vale? El sueño, pues bueno, al final es un momento que tenemos que hacer todo ser humano para recuperarnos. Entonces también es un factor importante. El abuso también de medicamentos, ¿vale? También tenemos hábitos como, por ejemplo, la falta de actividad física. Sí, un poco eso, el ser una persona pasiva, sedentaria, el tabaquismo es un hábito que influye muchísimo, muchísimo en la calidad del disco. O sea, date cuenta que se han hecho estudios que una persona que fuma, su calidad del disco es peor que la de una persona que levanta peso. Y cómo se ha demonizado el movimiento del peso, de hacer peso muerto, el levantar las cajas y demás. Pues hay estudios que demuestran que la calidad del disco es peor en personas que fuman e incluso en personas sedentarias también. Una persona que no se mueva, que no impacte, que no cargue peso ni nada, que simplemente trabaje sentado, se levante del trabajo, se va al coche, se va a casa, se va al sofá, esa persona es sedentaria. Pues esa persona tiene una calidad del disco mucho peor que la persona que corre. Esto que dices es súper interesante porque yo estoy pensando en yo misma. O sea, cuando estoy trabajando, y quizá seguramente muchas de las personas que nos están escuchando pensarán lo mismo. Yo trabajo 7-8 horas al día sentada. Uh-huh. Así tanta gente. O sea, me levanto, voy al gimnasio y este ha sido el deporte de mi día. Es verdad que últimamente estoy intentando implementar, pues, andar más, aparte de ir al gimnasio, ¿no? Uh-huh. Pero el tiempo es el que es. O sea... Ahí es el problema. Entonces, según lo que has dicho, ostras, es que cualquiera de nosotros y nosotras pues podría estar en una situación así porque no nos movemos, estamos sentados todo el día. Ahí está el problema, que a la falta de movimiento pues te quita salud, no hay más. Entonces los estilos de vida a día de hoy pues promueven esa pérdida de salud. ¿Por qué? Porque son estilos de vida más sedentarios, trabajos más sedentarios, estilos de vida en general más sedentarios. Antes la gente no tenía 1000 plataformas para poder ver pelis y series. Cuando no les gustaba lo que había en la tele, pues ¿qué hacían? Pues salían. Incluso estoy pensando en mi abuelo, que cuando tenía que ir a la escuela tenía que hacer 15 kilómetros a pie. Claro, entonces hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Sí. Entonces, la gente que trabaja sentada, por ejemplo, yo me pasa mucho con los pacientes que trato, intento siempre educarles desde el hábito de hacer micropausas, ¿no? Eso está muy de moda, pero, por ejemplo, es tan sencillo como intentar, si tienes que hacer una llamada telefónica, ostras, levántate. Intenta salir fuera, si tienes una terraza, un balcón, o si no dispones de ello, pues sal fuera a la calle a darte una vuelta por tu zona, por tu calle, o levántate, si tienes un escritorio elevable, pues lo vas elevando, ya vas cambiando el estímulo. Y luego, por supuesto, si terminas de trabajar 7-8 horas, por favor, sé que es muy tentador ir al sofá a tumbarte y descansar, pero no abuses de ello. ¿La edad es un factor de riesgo para padecer dolor lumbar o no importa? A ver, realmente, como tal, te voy a explicar un estudio muy interesante, ¿vale? De esto, porque hay un estudio que hicieron resonancias magnéticas a, creo que fueron más de 3.000 personas, ¿vale? Entre 18 y 80 años. Hombres, mujeres, ¿vale? Como ves, un grupo súper heterogéneo. Pero no tenían dolor de espalda, ¿vale? Entonces, ¿qué se vieron en esas pruebas de imagen que se hicieron? Se vieron que a partir de los 20 años ya empezamos con este proceso de degeneración discal. Ya empezaron a haber hernias discales en algunas personas con 20 años. Claro, por lógica, igual que a mí me salen canas, arrugas,
pues mi cuerpo también envejece por dentro. Y el hecho de que mi disco intervertebral se desgaste, que se forme una hernia y todo esto, forma parte de este envejecimiento. Pero lo curioso de todo esto es que se vieron en este grupo de personas que, recordamos, que eran asintomáticas, no tenían dolor lumbar, se vieron que a partir de los 50 años, más del 60% ya tenían hernias discales. Y no tenían dolor. ¿Esto qué significa? Pues que a partir de los 60 años la proporción iba creciendo. Porque claro, con la edad el desgaste va creciendo. Simplemente tienes que ver una persona mayor que haya sido muy activa. Esa persona mayor que haya sido muy activa apenas se queja de que le duelen las cosas. Claro que tiene achaques, es normal, pero no creo que sea tan factor de riesgo. Creo que es un factor de riesgo más el estilo de vida que no la propia edad. Y seguramente hay personas aquí que nos están escuchando y tienen dolor lumbar, ya sea agudo o crónico. ¿Qué consejos les darías? Bueno, es difícil aislarlo, ¿vale? Pero sí que es cierto que uno de los consejos que yo siempre doy y doy mucho en mis redes sociales es que el dolor está para avisarnos, nos avisa de algo y que por lo tanto si yo soy una persona que tiene un estilo de vida sedentario, me duele la espalda cuando estoy en el sofá mucho tiempo y en vez de intentar cambiar de posición, levantarme, salir a la calle, moverme, relacionarme con gente, cambiar un poco ese input, yo me pongo una esterillita calentita, que ahora mismo apetece muchísimo porque hace frío, y si me sigo tumbando en el sofá, al final no has hecho caso al impulso que te ha dado el dolor. El dolor nos tiene que impulsar a hacer algún cambio, ¿vale? Entonces, mi consejo primero es que muévete, mantén una vida activa, un estilo de vida activo, ten buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de sueño, relaciónate bien. Y lo más importante es eso, que pienses también que porque tengas dolor lumbar, en la gran mayoría de casos no va a ser grave. ¿Y a esto a qué me refiero? Nosotros no, pero a nivel de fisioterapia tenemos le llamamos guías clínicas. Estas guías clínicas sirven para dividir y diferenciar los tipos de dolor, sirven para agrupar, artículos y ahí se sacan conclusiones. Entonces, hay muchas guías clínicas sobre el dolor lumbar y de cómo manejarlo para los clínicos, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Hay una división en 3 grupos de dolor lumbar y es la división en la que me baso siempre, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, solo un 1% de todos los casos de dolor lumbar que se pueden presentar en una consulta médica, consulta de fisio, solo un 1% es por causa maligna. ¿Y a esto a qué me refiero? Me refiero que sean tumores, que puedan ser benignos o malignos, fracturas vertebrales, por ejemplo, o infecciones. Solo un 1%. ¿Esto a ti qué te da que pensar? Pues que no es tan grave. O sea, tener un dolor lumbar, tranquilo, no te vas a morir de ello, ¿vale? Tranquilo. ¿Cuál es el otro grupo? Entre un 10 y un 15% está el grupo de lo que le llamamos dolor neuropático, que aquí ya entraría el grupo de hernias discales, protusiones y estenosis. Este grupo es el que daría pues las famosas ciatalgias, ¿no? El famoso nervio que te baja por la pierna y tal, pero es un dolor nervioso, es un dolor que vas a perder sensibilidad en la pierna, vas a tener hormigueo, sensaciones de calambre, e incluso pérdida de fuerza también en algunos músculos, los reflejos también se van a ver alterados. Eso solamente es un 10-15%, claro, o sea, no es mucho, ¿vale? ¿Dónde metemos al resto de personas? En un 85-90% de la gente que le llamamos dolor lumbar inespecífico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es raro? ¿Es malo? No. Significa que no hay ninguna causa anatómica que explique tus síntomas. Por lo tanto, no nos enfoquemos tanto en buscar qué es este ligamento, esta vértebra y tal, porque es que es muy difícil. Y repito, el 85% de la gente va a tener este dolor lumbar. Y te digo más, este dolor lumbar es bueno, tiene muy buen pronóstico. Entonces, con esto dices que este tipo de dolor lumbar puede llegar a desaparecer. Totalmente.
acuérdate del estudio que te he explicado antes. ¿Cuánta gente te he explicado sin dolor que le hicieron resonancias magnéticas y llegaron a ver cosas, hallazgos? Entonces, tú puedes tener un episodio de dolor lumbar por una inflamación, por una sobrecarga o porque, yo qué sé, por cualquier otro motivo. Luego hablaremos del dolor, que hay otra movida importante. Pero lo curioso es que cuando te pase, seas capaz de, tranquila. Si tienes que acudir a algún médico profesional, lo que sea, perfecto. Pero en la gran mayoría de casos no va a ser grave. Y no es tan importante la causa. Sé que a la gente le importa mucho la causa. Pero muchas veces será cuestión de cambiar algunos hábitos, algunos movimientos y va a mejorar. Porque como te he dicho antes, las lesiones mejoran naturalmente. Si hay una inflamación, va a mejorarse. ¿Y el tercer grupo? Uh-huh. ¿Cuál? Es el grupo del inespecífico, el que está ese 85% de la población. Sí, vale. Y bueno, no sé, si hay alguien aquí también que nos escucha, se está planteando si se debe operar o no. Yo estoy pensando, claro, has dicho que hay 3 grupos. Sí, porque ¿Hay 3 grupos? Sí, según qué estudio puede que te encuentres 2, otros que te encuentres... Pero normalmente son estos los grupos, sí. Vale, hay unos grupos con los cuales tú diferencias, ¿no? Eso es. La importancia, ¿no?, de ese dolor lumbar. Eso es. Entonces, ¿cuándo se debe operar? Si estás en un grupo te debes operar, si estás en otro no. ¿Cómo va eso? O quizá rehabilitación, no sé, activa. Vale, aquí hay una cosa importante, ¿vale? La operación, ¿vale?, según las guías clínicas, volvemos a lo mismo, a esta agrupación de estudios y tal, la operación es la última opción de tratamiento siempre y cuando, atención a esto, no haya banderas rojas. ¿Qué quiere decir esto? Las red flags. Las red flags, eso es. Banderas rojas en el dolor lumbar, ¿vale? Serían, por ejemplo, tener síntomas, por ejemplo, como que no te puedes aguantar las heces o el pipí, por ejemplo, que tienes una pérdida muy severa de sensibilidad o de fuerza en las piernas, que incluso te aparecen síntomas como, por ejemplo, fiebres muy altas, pérdidas de peso de manera inexplicable. Esto, evidentemente, si nos lo encontramos en clínica, hay que derivarlo. Hay que derivarlo y hacer una prueba de imagen para descartar, pues eso, ¿no? Pues que haya algún tumor o alguna infección o algo. Pero si esto ya se ha descartado, hay que trabajar en el tratamiento conservador. Ese tratamiento conservador va a estar sobre todo, principalmente, va a mandar el ejercicio físico. Pueden luego haber terapias pasivas también, sí, en algún momento van a estar bien indicadas, pero como siempre he dicho, sin abusar de ellas. Pero lo mejor va a ser el ejercicio, ¿cómo te lo diría? El empoderar al paciente, desfragilizarlo y tener paciencia, porque una lesión o volver de nuevo a estar bien requiere su tiempo y al final, fíjate la paradoja, ¿de dónde viene la palabra paciente? De paciencia, y es lo que menos tenemos. Total. Eso es lo que la gente menos tiene, ¿no? Entonces, bebiendo a esto, hay un estudio muy interesante, si quieres te lo explico, que se hizo un estudio en el que creo que se evaluaron a más de 520 personas. Es un estudio del año 96. Ya tiene sus años, pero fíjate, ¿vale? Y se hicieron 2 grupos, ¿vale? Divide 500 entre 2, pues unos 250 más o menos. En un grupo se operó a la gente y en otro grupo no se operó y se hizo tratamiento conservador, ¿vale? El grupo que se operó era por hernias discales, si no me equivoco. Entonces, al cabo de un año se hizo una evaluación del dolor y cómo iban esas personas. Lo curioso de todo esto fue que el grupo que se operó, el dolor bajó más rápido. Esas personas de seguida tuvieron menos dolor. Pero al cabo del año, las personas que no se habían operado y las que sí, estaban en el mismo punto. Esto que nos hace pensar que operarte puede llevar asociado una serie de comorbilidades asociadas, que eso no te lo explican, pero pueden haber complicaciones, pueden haber cosas que surjan durante la operación que no puedes controlar y te expones a una operación.
Entonces, a mí, Clara, si me das a elegir, yo no quiero operarme. Yo quiero tener un poco más de dolor durante un poco más de tiempo, pero si tengo que estar en el mismo punto al cabo de un año respecto a una persona que se ha operado, prefiero tratamiento conservador, pero mil veces. ¿Y qué es el tratamiento conservador exactamente? Porque yo te pregunto esto Claro, porque claro. Yo me estoy imaginando que es hacer ejercicios, Eso es. Va por coger ahí. peso, quizá, Bueno, un poco algo. entrenar, hacer ejercicio, empoderarte. Piensa que al final, cuando una persona tiene dolor lumbar de hace mucho tiempo, tiene mucho miedo al hacer ciertos movimientos. Y más si tú ya te has quedado como enganchado, digamos, cogiendo un peso, pues siempre que te vas a tener que agachar a coger un peso, tú vas a ir con mucho cuidado, muy rígido, pensando mucho y demás. Entonces, hay que, como digo yo, empoderar a la persona. Y empoderarla significa darle recursos para que sea capaz de ser autosuficiente y autoeficiente a la hora de moverse. Tiene que moverse con naturalidad. El cuerpo humano está hecho para moverse con naturalidad. Mi columna se puede flexionar. Lo que no es normal es flexionarme como si tuviese un palo de escoba en la espalda recta, doblando las rodillas. Dile tú eso a una persona mayor que trabaja en un huerto, ¿cómo se dobla? ¿Cómo los ves cogiendo patatas? Con la espalda doblada y cogiendo patatas y demás. Y luego te vienen de prevención de riesgos laborales diciéndote... Eso es, me encanta este melón. Ponte, no te bueno, no sé, sí, ponte recta sí. en el puesto de trabajo, todo. Quizá tiene un poco también de lógica, ¿no? Ninguna lógica. Eso, para mí, bueno, aquí ya entraríamos en otros temas, pero realmente no se ha visto relación en estudios de que una postura X o una postura Y prevengan el dolor lumbar o el dolor de espalda en general. Estamos hechos para movernos, estamos hechos para poder movernos en diferentes planos. El problema, solo tienes que mirar cómo se mueve un niño. ¿Cómo se mueve un niño? De la manera más primitiva que hay. Es capaz de hacer una sentadilla profunda y está comodísimo el niño. Pero si tú eso no lo vas trabajando, lo vas perdiendo, lo que hemos hablado antes, estilos de vida sedentarios, malos hábitos. Claro, el cuerpo, pues claro, si tú no lo utilizas, eso es como un coche. Esto me recuerda muchísimo, no sé si a ti también, porque al final pues estamos juntas y vemos cosas juntas. O sea, me acuerdo que un día empezamos a ver en Netflix un documental que se llamaba Blue Zones. Eso, sí, buenísimo. Y de hecho, ahí en el documental se ve como, no sé si era en Japón. Sí, bueno, es que claro, en todos los países tenían como un rasgo muy parecido. Era Okinawa. Una comunidad en que había gente hiper vieja, de más de 100 años, y que veías que se estaban arrodillando, se agachaban, hacían de todo. ¿Qué diferencia? Y tenían 100 y pico años. Exacto. ¿Qué diferencia? Fíjate tú, esto es muy curioso, pero aquí entran temas culturales, ¿vale? El dolor, muy, muy resumidamente, no me quiero meter mucho en ello. El dolor es algo que es multifactorial, ¿vale? Como he dicho antes, no hay que enfocarse tanto en la estructura, en la zona que te duele. Hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que ver cómo también están otros contextos de tu vida, qué influencia tiene tu cultura, etcétera, ¿no? Fíjate tú el ejemplo que has puesto de Japón. En Japón, ¿la gente cómo se sienta en Japón? De rodillas, en el suelo. Y eran personas mayores. La China, ¿no? Bueno, sí, ¿no era que Japón, China? Bueno, total, ¿cómo se arrodillaban? O sea, se arrodillaban. Y tú pídele a una persona que tiene de aquí 70, 80 años que se arrodille. Es algo imposible. No puede. Total. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a hacerlo, pero tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, la cultura es súper importante a la hora también de entender el dolor. Y el problema es que a día de hoy no tenemos esa paciencia. No nos han educado a lo que te estoy diciendo, a que el tejido tiene su propio tiempo de curación. Tiene un curso natural. Me duele la espalda hoy y ya ayer ya quiero tener la pastilla mágica que me vaya a salvar. No sabemos sufrir, por así decirlo. Y luego, respecto a eso, hay otro punto que es que no somos pacientes, no tenemos paciencia. Pero claro, ¿qué ocurre? Que yo voy al médico, me duele la espalda y ¿qué es lo que me dice? Haz reposo, tómate esto y vuelves en 15 días.
¿vale? Yo como paciente no tengo conocimientos de salud, me fío de una persona que sí los tiene, hago caso. Pasan 15 días. ¿Qué sucede en 15 días? Estoy igual. Vale, pues venga, hacemos una resonancia. Venga, va, resonancia. Bueno, resonancia en salud pública depende, pero en privada, vamos a poner el ejemplo de privada. Te haces la resonancia. Tú sigues con tu dolor, porque claro, no te estás moviendo, te estás medicando, fatal para afrontar de manera activa un dolor agudo. Y luego te haces la resonancia. Vas con tu papelito al médico, el médico lo ve, acuérdate del estudio que te he explicado de las pruebas de imagen. ¡Uy! ¡Ostras, Clara! Es que claro, tienes 3 hernias, normal que te duele la espalda. Buah. Mira, ¿sabes qué? Eso del gimnasio que haces, del CrossFit, eso no lo hagas más. La bici por la postura tampoco. Dedícate, oye, camina y ya está. Vale, tú, Clara, con tu edad, tienes 10 años, te dicen eso y tú sin conocimiento, ¿qué haces? Primero me muero. Vale. Me muero emocionalmente, me muero, o sea, no sé, o sea, me vendría un bajón y después pues no me movería. Por miedo. Por miedo, o sea, no iría a CrossFit ni haría bici. Fíjate tú, de una lumbalgia, que repito, que mucha gente va a pasar por ese episodio, un 90% de la gente, por una lumbalgia, tú te has quedado 3 meses parada, entre la resonancia, entre tal y entre Pascual, para que luego te diga que dejes de hacer más cosas todavía y encima con miedo y tú ya con el San Benito de que tengo 3 hernias, o 2, o las que sean. Ah, claro, es que tengo una hernia. Uy, esto no puedo hacerlo, que tengo una hernia. Y Natalia, a estos pacientes que te vienen y tienen dolor lumbar, ¿qué ejercicios recomiendas? Porque estás abogando, ¿no? Yo, por lo que veo, percibo, es que terapia activa, ¿no? De moverte, de conservadora, que le llamas, ¿no? Bueno, sí, tratamiento conservador, sí. Entonces, si alguien tiene dolor lumbar, ¿qué tipo de ejercicios le recomendarías de hacer? Vale. A ver, yo siempre digo lo mismo. No existe un ejercicio mágico, ¿vale? Yo lo que más valoro siempre es, primero, qué capacidades tiene la persona que estoy tratando de base. Cuando me refiero a capacidades, me refiero a esa persona cuánto ejercicio ha hecho o desde cuándo no está haciendo ejercicio, cuánto es capaz de caminar, cómo se agacha o cómo hace una sentadilla, cómo es un poco su capacidad física. A partir de aquí programo lo que sería una serie de ejercicios adaptada a esa necesidad, a esos objetivos que también tenga. Normalmente, eso son cosas muy sencillas y que todo el mundo debería hacer, pero lo que yo me baso sobre todo es en progresar con los básicos. Es decir, empezamos con cosas muy sencillas, con muy poca intensidad, pero vamos progresando. Vamos aumentando las dosis. ¿Que tu dolor lo permite? Genial. ¿Que esta semana es un poquito más... pues lo mantenemos o lo bajamos un poquito, no pasa nada, pero ajustamos. Entonces, ejercicios como tal, no hay un ejercicio que digas, pum, este es magnífico. Lo que sí que es verdad que para mí es importantísimo trabajar la fuerza, ¿vale? El trabajo de fuerza es importante. ¿Por qué? Porque la fuerza no solamente te va a ayudar a mejorar tu fuerza en general, sino luego a nivel ya de salud. El músculo es un órgano endocrino, entonces es necesario trabajarlo y te va a ayudar a ser más fuerte, a tener más agilidad, a cuando te hagas más mayor no tener sarcopenia, que es pérdida de masa muscular. Cuando perdemos masa muscular tenemos más tendencia a que si nos damos un golpecito pues nos vamos a hacer más daño, o si nos caemos nos podemos fracturar un hueso, ¿vale? Entonces es importante que se trabaje la fuerza. Y además, para el disco intervertebral es muy importante cargar también. Con lo cual hay que trabajar la fuerza. Pero repito, no vas a poner a una persona que no ha hecho nunca una sentadilla a hacer una sentadilla con 50 kilos. Sería de locos. Pero hay que ir adaptándose. ¿Y si es una persona que está levantando mucho peso? Luego, ¿qué harías? ¿Le dejarías seguir levantando tanto peso o...? Depende, porque si no sabemos qué factor puede estar ocasionándole más ese dolor. No sabemos un poco cuál es la causa. Entonces, a una persona que levante peso y tal, a lo mejor le cambiaría el estímulo, iría haciendo regresiones. Es decir, a veces también eso es importante. Hay que saber parar o saber descansar un poquito. A lo mejor si tú dices, no, yo puedo hacer 100 kilos, 100 kilos, 100 kilos. Sí, pero a lo mejor necesitas hacer un par de semanas de 50.
para que tu cuerpo también descanse un poco. Ahí también es importante saberlo, ¿vale? Entonces, aquí entra un poco otra parte importante del tratamiento que hago online, es la parte del seguimiento. El día a día, el contacto con el paciente, el que me vaya contando sus sensaciones, el estar muy en contacto para de esa manera, pues oye, tener claro cómo es la evolución. ¿Y consideras que el ejercicio excesivo es lesivo? A ver, evidentemente los extremos nunca son buenos. Eso está claro. Para mí no soy una firme defensora de los extremos. El ejercicio excesivo es cierto que, claro, cuando tú haces ese ejercicio a muy alta intensidad durante mucho tiempo, pues por ejemplo, Rafa Nadal, sin ir más lejos, es un deportista de super élite, muchísimos años en la élite, ha llevado su cuerpo al límite absoluto. Yo no quiero imaginarme qué dolores debe tener Rafa Nadal o qué dolores va a tener dentro de unos años, ¿vale? Pero lo que está claro es que no todo el mundo está preparado para esos niveles. Hay que estar muy preparado, ¿no? Mentalmente y físicamente. Entonces, no sabría decirte realmente si hay una influencia o no. Lo que está claro es que entre hacer o no hacer, me quedo con hacer. Pero siempre intentando hacerlo con salud, con cabeza. No somos Rafa Nadal. Rafa Nadal se dedicaba a esto, igual que Cristiano Ronaldo o Messi o quien queréis pensar, ¿no? Se dedican a esto, viven de ello. Llevan toda la vida haciendo esto. Pero una persona amateur como nosotras, pues oye, yo quiero entrenar por salud, para verme bien, encontrarme bien y trabajar mi cuerpo y ya está. Es lo que una persona debería hacer. Es que ahora quizá me voy un poco, pero claro, es que cada vez más conozco a más gente como yo, como tú, que dice, me voy a preparar por una ultra maratón. O sí, una maratón o una ultra. Oh, sí, y dicen, o me voy a preparar para estar 3 días andando por la montaña y eso, o sea, sin descansar. Quiero decir, está andando durante 3 días seguidos o corriendo y sin estar descansando. Yo pienso que eso al final, estos retos, a ver, son un poco... Es que no quiero decir mucho porque a lo mejor soy la primera que yo me preparo para una maratón, ¿vale? Yo pienso que, a ver, no está mal hacerlo una vez en tu vida. Si te hace ilusión y te has preparado bien y has hecho una correcta progresión y llevas tiempo, sobre todo tiempo, porque es otra cosa que me encuentro mucho, ¿no? Una persona que no ha corrido en su vida empieza por 5K, 10K, 21K, 42. Todo eso en un año. A ver, para correr una maratón hay que ir progresivamente, pero lo que hablábamos, inmediatez, no tenemos paciencia, queremos correr ya una maratón, ¿vale? Entonces, yo te diría que si quieres hacer una maratón o cualquier reto deportivo de estos, oye, perfecto, pero dosifícate muy bien, porque ya no solamente es el desgaste que hay físico durante la prueba, es luego también el desgaste físico y mental durante la preparación, que son meses y meses y meses para un solo día. Y el después. Y luego el después, claro, yo conozco personas que, claro, después de una carrera así, pues claro, lesiones, cansancio que se acumula durante muchos meses. Entonces, eso es algo que sin duda repercute. Pero bueno, yo no soy muy fan de los grandes retos. Hay gente que sí, para superarse a sí mismo y demás, y está bien. Pero si tengo que dar un consejo, diría sobre todo que fuera pues lo más progresivo posible y que tu cuerpo también sepas escucharlo. Que Kilian Jornet ha hecho mucho daño, por ejemplo. Y no todo el mundo es Kilian Jornet. Entonces hay que saber ves un poco sus capacidades, ¿no? Totalmente. Te iba a preguntar, ya llevo rato pensándolo, volviendo a la parte del dolor lumbar crónico, ¿cuánto tiempo necesita un paciente tuyo para recuperarse? Bueno, normalmente es cierto que cada persona tiene su ritmo. ¿Vale? Date cuenta que a mí me viene gente, no me viene una persona que se ha quedado enganchada, ¿vale? Me viene una persona que lleva tiempo con molestias, que está entrenando, pero que no termina de estar cómoda, ha dejado de hacer muchas cosas, de correr, de ir en bici, de levantar peso y hace cositas muy básicas. Y claro, es lo que hablábamos, ¿no? Es una persona joven y que quiere estar bien, quiere estar como antes. ¿Por qué? Porque su médico le ha dicho que deje todo aquello, y ya pues como que se han desmoronado muchísimo. Entonces, dependerá de cada persona.
Lo que sí que es cierto es que, aparte de trabajar la parte física, el cuerpo, ejercicios y demás, hay una parte muy importante aquí que es un poco el cómo procesamos el dolor, qué creencias tenemos ante el dolor y cómo podemos mejorar esa actitud, ¿no? Ese afrontamiento. Entonces, no te sé decir un número. He tenido pacientes que con 4 meses, 0 dolor y perfecto. Pacientes que siguen trabajando conmigo después de 6 meses y están muy bien, entrenan muy bien, pero siguen teniendo algunas molestias, pero están muy contentos porque son capaces de hacer muchas cosas. Lo que hablábamos de las creencias y del empoderamiento, se han empoderado de nuevo. Entonces, no te sabría decir exactamente, oye, pues van a tardar 3 meses o 1 mes o tanto. Es un trabajo continuo, yo te voy a enseñar y voy a estar a tu lado, voy a estar enseñándote a cómo trabajar, a cómo gestionar el dolor, a que veas que el dolor, oye, no es tan malo. El problema no es el dolor, es cómo te comportas ante el dolor. Con lo cual, vamos a cambiar ese comportamiento. Vamos a hacer un comportamiento activo, y poco a poco ir trabajándolo, ¿no? Has comentado una cosa que me parece súper interesante, que es cómo gestionas emocionalmente el dolor. Entiendo que hay muchas personas que tienen dolor lumbar crónico y llevan muchísimo tiempo con esto. ¿Cómo lo tratas? Vale, de hecho, bueno, de entrada hay una frase que me gusta mucho, que es de Marian Rojas, que a ti también te gusta, que es que dice que comprender no te va a quitar el problema, pero te va a aliviar mucho. Entonces, aquí entra en juego lo que yo llamo educación en dolor. Educar va a servir para que el paciente cambie un poquito ese concepto que tiene de dolor. El dolor siempre lo vamos a ver como algo desagradable. Y es verdad, es desagradable. No mola nada tener dolor. Pero si comprendes un poco cómo se origina y ves la función real, biológica que tiene el dolor, empiezas a entender que, oye, si me han dicho que no tengo nada en la resonancia, que me han dicho que sí, que tengo una hernia, pero es verdad que todos los tejidos se acaban curando por naturalidad. Entonces, ¿por qué sigo teniendo dolor? Pues tal vez debes empezar a cambiar un poco el chip, pues empezándote a afrontar de manera activa o exponiéndote a esas actividades que has dejado de hacer poco a poco, con un seguimiento y demás. Pero a ver, cada persona es diferente. Lo más importante para mí es intentar eso, que la gente entienda qué es el dolor, qué función tiene y que se quede un poco más tranquilo o tranquila, que ese problema no es tan grave y que se puede salir de aquí. Y que aunque tú tengas una molestia un día puntual, la puedes tener, es que es normal. El dolor es nuestro protector principal, está hecho para ello, para protegernos, para avisarnos. No podemos hacer que desaparezca. Hay una enfermedad de personas que nacen sin sentir dolor y tienen una esperanza de vida muy, muy pobre. ¿Entendés? Entonces, es importante que no lo veamos como el malo de la película. Entonces, entender esto, comprenderlo, te va a ayudar a aliviarlo. Y lo que hemos dicho antes, el problema no es el dolor, es cómo te comportas tú ante el dolor. Con lo cual, si tú te comportas de una manera distinta, en vez de cuando te levantas con dolor y dices, joder, otra vez, es que siempre voy a estar igual, es que esto no sé qué, pues claro, por lógica, pues eso va a seguir, porque tú vas a estar súper enfocado en ese dolor de nuevo. Hay un factor que, bueno, a mí me ha pasado, o sea, estoy en el mundo de la corporación, diríamos, y tengo mucho estrés. Entonces, las épocas que tengo más estrés es cuando yo físicamente padezco algo de dolor. En mi caso, pues tengo el intestino pues fatal y entonces sé que me da por la barriga. Entonces, ¿es posible que el estrés influya en el dolor lumbar? Sin duda, tener estrés te va a influir en muchos aspectos de tu vida. Te va a influir a que descanses mal, a que comas peor, con más ansiedad, te relaciones peor, estés más irritable, con lo cual el dolor también se va a ver influenciado. Es un factor. O sea, el dolor, por eso te digo, no hay que entenderlo solamente como la parte biológica. ¿Te duele aquí? Vale, por esto. Aquí, ¿te duele la espalda? Porque tienes algo en la espalda. No. Hay que ver ese contexto de la persona que te he dicho antes. Por eso siempre hablamos desde el modelo biopsicosocial, ¿no? Entender a la persona desde todo su contexto.
Con lo cual, el estrés, evidentemente, es un factor determinante en muchos casos. Y esto yo voy a chivar, voy a hacer de spoiler a la audiencia porque te conozco, vivo contigo. Haces terapias grupales. Uh-huh. ¿Cómo son? ¿Funcionan? Es decir, hacer una terapia grupal online, ¿qué quiere decir desde el mundo de la fisioterapia y el tratamiento del dolor lumbar crónico? ¿Y cómo ayuda a las personas a entender esto, no? Mira, yo hacer terapias online, de verdad, creo que ha sido de las mejores cosas que he podido hacer en mi proyecto. Curiosamente, ayer tuve una sesión online con los pacientes del programa y además estoy tratando temas de dolor, ¿vale? He decidido hacer una serie de sesiones de dolor, ¿vale? Por orden un poco de cómo yo lo he aprendido y cómo creo que una persona debe aprenderlo. Entonces, ayer vino una persona nueva que ha entrado al programa esta semana y le dije que viniese, si podía venir y tal, y vino. Y curiosamente vinieron también pues 3 personas que llevan tiempo trabajando conmigo. Y claro, las clases grupales sirven para mí, para poder estar en contacto con ellos. Pero es que a ellos les sirve para ver también otros casos de personas que también tienen dolor. Entonces no te hacen sentir a ti como el raro. Te sientes en un espacio de decir, wow, no soy el único. Vale, perfecto, bien, ya me siento integrado, ¿vale? Luego, aprovecho para explicar teoría sobre un tema. Hablamos de lesiones, hablamos de dolor. En este caso, ayer fue de dolor. Claro, el chico que vino es el primer día. No hemos hecho ni sesión él y yo 1 a 1 hasta la semana que viene. Y claro, me dijo, es que claro, Natalia, el médico me ha dicho siempre que haga reposo y tome pastillas y tú me estás diciendo lo contrario. Y me contaste algo que él me entró... queda como súper contradictorio, ¿no? Y lo curioso, perdona que te haya acordado, lo curioso es que las chicas que había en la sesión le dijeron, nada, no sé qué, tal, haz de caso a Natalia, que no sé qué, que mira, yo antes me pasaba esto y no era capaz de hacer esto y ahora sí que lo hago, pues yo antes no podía ni hacer la compra y ahora sí que la puedo hacer, pues no sé qué, gracias al ejercicio, gracias al movimiento. Y el chico luego me envió un mensaje y me dijo, Natalia, pues me ha subido un montón la autoestima y la confianza. Lo que hace las sesiones grupales es que ves otras personas, ves que están saliendo un poco de donde tú estás y te generan confianza. Entonces me parecen súper importantes. Además me contaste algo que me hizo muchísima gracia y es que entró y había una haciendo rodillo. Sí, ¿no? haciendo bici. Sí, haciendo bici mientras estaba haciendo la sesión grupal. Me pareció claro, súper yo creo que curioso. Cuando vio eso dijo, ostras, y le dije, que sepas que esto no estaba preparado, ¿eh? que esto yo no he dicho que lo haga para quedar bien porque vienes tú. No. Claro, ¿por qué? Porque es lo que hablábamos. Yo pienso que el sistema médico, a ver, no quiero criticar al sistema médico como tal, porque la medicina nos ha dado y nos va a dar muchas cosas, ¿vale? Pero, en cierto modo, creo que se tiende a hacer un sobrediagnóstico de demasiadas cosas que realmente no son tan importantes. ¿Y qué le ocurre a la persona? Que está sobrediagnosticada, sobretratada, sobreatendida y encima mal atendida, porque el médico no puede estar mucho tiempo con esa persona. Entonces yo no critico el sistema médico como tal, porque la situación es la que es, pero claro, si una persona que te viene con una lumbalgia aguda, como te he recordado antes, y le dices que se haga reposo, pastillas, y luego le mandas la resonancia, han pasado 3 meses, que esa lumbalgia aguda con ejercicio, con un buen manejo activo al principio y tranquilizándole y acompañándole, en una semana hubiera estado bien. En cambio, se ha cronificado más. Con lo cual es importante, yo creo que el manejo desde la atención primaria y demás, ostras, que en vez de fragilizar más a la gente, por favor, empoderémosla. Porque lo único que hacemos es crear una sociedad débil, muy débil. Y yo lo que quiero con mi programa es que la gente se vea y sea capaz de hacer cosas que antes no podían hacer. Por ejemplo, tengo el caso de una persona que había, completamente dicho no a volver a correr y que no, y hasta hace muy poquito pues apenas se podía tender de pie y es capaz de correr 10 kilómetros y corre más que yo. Y al final, ¿por qué? Porque hemos hecho un trabajo
muy serio en cuanto a la progresión, lo que hablábamos de las dosis, pero lo más importante ha sido la confianza. Volver a recobrar la confianza en ella misma. Y esto para mí es lo más importante. Qué guay, qué guay. Te iba a preguntar, yo ya saltaría ahora y trataría otro tema que pienso que me parece súper interesante, es cómo fue tu emprendimiento. Ya lo has comentado un poco al inicio, ¿no? Pero ¿qué dificultades te has encontrado? Es decir, al principio, a los inicios, porque claro, o sea, dices, dejo de ser fisioterapia presencial, paso a ser fisioterapia online y no voy a tratar durante este tiempo presencialmente porque no tengo ganas. Y dices, vale, ¿por dónde empiezo, no? Supongo que aquí hay unas dificultades. Totalmente. Lo primero, la más difícil es, oye, la gente cuando le decía que era fisioterapeuta online, era, ¿y cómo vas a dar masajes online? Era como, esto es imposible, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Lo primero es entender que la fisioterapia no solamente es tratamientos, que ya lo hemos explicado ahora, pero no solamente es hacer tratamientos en la camilla, es educar a la gente, hacer que se muevan, prescribir ejercicio físico, buenos hábitos, etc. Entonces, dificultades como tal, realmente, a ver, sí, al principio pues compaginaba el online con el presencial, hasta que el online finalmente me pudo sustentar económicamente para dejar el presencial y dedicarme al 100% al online, que de esto va a hacer ya un año. Y claro, pues al final, pues como todo emprendimiento, cualquier persona que haya emprendido, que esté emprendiendo, te va a decir lo mismo, la incertidumbre. Al final un emprendedor tiene mucha incertidumbre al principio, porque bueno, no sabes cómo va a ir ese mes, no sabes si esa persona pues va a mejorar, no va a mejorar, te va a renovar, no te va a renovar, cuánta gente va a entrar en el programa ese mes. Esa incertidumbre que una persona asalariada, o como yo estaba antes, no tenía. Yo sabía que cada mes cobraba lo mismo. Pero realmente, como dificultades así, tal vez ha sido esa gestión de esa incertidumbre, que todavía sigo trabajándolo, y también la gestión de saber desconectar. Yo soy una persona que me gusta mucho tener un poco de control, bastante sobre las cosas, un poco obsesiva. Entonces, gestionar esa parte y saber desconectar, saber poner el modo avión en el móvil y no tocarlo durante un día, o simplemente no estar mirando el teléfono mientras estoy cenando, para mí eso es un gran desafío y eso para mí es una gran dificultad. ¿Por qué? Porque mi trabajo está en Instagram. Entonces, estoy gestionando, aprendiendo a que no sea así y que poco a poco pues me vaya saliendo más de eso, ¿no? Pero te diría sobre todo esas dos partes. Pero por otro lado, tiene algo muy positivo, que es que, que es tu proyecto, que tú lo haces a tu manera, como quieres, tú te gestionas todo, tu tiempo, tu libertad, y esto al final es lo que yo buscaba y estoy en el camino. De hecho, se dice que hay un dato que dicen, los médicos padecen mucho burnout, de estrés laboral, pero otro de los grupos de riesgo sois los autónomos. Es decir, porque al final el tipo de estrés que tenéis, al principio quizá pues no puedes contratar a alguien, tienes que estar haciendo tú muchas tareas que quizá no te llevan un valor directo añadido, ¿no? Es Total. decir, y además que no tienen que ver con tu especialidad, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, durante mucho tiempo o durante una parte de ese tiempo la estás dedicando a cosas que realmente no son las que tú quieres hacer. Y esto es duro al principio. Mucho. Y sobre todo, yo creo que el autónomo está estresado por lo que te decía, por la incertidumbre que hay. Y porque tienes que hacer mucho trabajo, no lo ves recompensado y te quemas, te acabas quemando. Entonces, claro, y luego cuando tienes la capacidad de delegar, luego también tienes otra preocupación, que es, ostras, vale, ahora ya tengo gente a mi cargo. Ahora ya mi empresa tiene que facturar dinero suficiente para pagar esos sueldos y para pagar otras cosas y mi sueldo a mí. Entonces, son fases, yo lo digo, son fases. Yo estoy en una fase inicial. Seguro que aquí traeremos a personas al podcast que con mucha más experiencia emprendiendo que yo. Pero sí que es cierto que yo me he encontrado me he topado de golpe, diríamos, con esa incertidumbre propia de emprender. Pero bueno, al final también, pues bueno, somos curiosos, somos inquietos. Y yo cuando estaba trabajando presencial estaba pensando en cómo ser capaz de cambiar un poco ese rumbo, ¿no? Habrá personas que están trabajando presencial y oye, y perfecto, les gusta esa tranquilidad, tener su horario fijo,
olvidarse de todo, su salario, pero yo busco tal vez un poquito más de emoción, ¿no? Por mi carácter. Claro, yo solo me viene a la cabeza que cuando, por ejemplo, estás trabajando por cuenta ajena, te suben el sueldo, tú subes el nivel de vida. Y me da la sensación que con los autónomos también pasa, los y las autónomas, también pasa. Y el problema es que tú subes tu vida, quizá contratas a gente y quizá durante 2 meses, durante 3, durante 5 lo petas. Pero hay un mes que no, o un mes que te pones enferma. Claro. Que enfermas. Entonces, No. ves aquí, ya estás pensando en ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Bajo la persiana o voy al banco a pedir un préstamo? Por eso creo que es importante aquí, cuando esos meses que te van tan y tan bien, al principio, pues intentar mantener un poquito ese dinero o ese extra de más que has ido ganando para decir, ostras, pues voy a guardarlos por si acaso y al menos tener un colchón para esos meses que puedan venir malos y que yo no me quede a cero. Y después hay otra cosa, el síndrome del impostor. Ah, claro, o sea, este también te hace gastar mucho. Mucha energía. Informaciones. Eso es, mucha energía y mucho dinero en informaciones. Y además te digo otra cosa, los fisios, no sé en derecho, los abogados, pero los fisios tenemos aquí un afán de formarnos después de estudiar. Yo no conozco muchas más otras profesiones que inviertan tanto dinero y tantos fines de semana en formarse. Porque tú sales de la carrera de fisio, sales con cosas, pero como cualquier carrera. Parece que no sabes nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a mirar cursos. Mira, curso de punción seca, el curso de manipulaciones, el curso de no sé cuánto, el curso de no sé... Y te das cuenta y te estás gastando un dineral al año en cursos. Además, fines de semana completos en cursos. Y a ver, que yo soy la primera que me gusta hacer cursos. Desplazamientos, estar allí, dietas. Y repito, a mí me encanta formarme, pero a veces pienso que no es necesario tanto. ¿Y qué pasa? Que como los fisios tienen este afán de querer formarnos mucho, porque parece que tenemos que destacar más por encima de otros y que para que nos suban el sueldo un poquito o poder cobrar la hora un poquito más tenemos que justificarnos por más formación. Entonces, aquí hay un problema, yo creo que bastante... Y emprendiendo online también pasa. Hay muchísimas formaciones de marketing, de marca personal, de coach. Total. Bueno, pues Natalia, muchas gracias por venir aquí al podcast Equilibrio Positivo, el episodio número 2. ¡Ostras! Sí. Se ha pasado súper rápida, la verdad, está súper a gusto. Y bueno, muchísimas gracias por ser la entrevistada hoy. Y gracias a ti también por haberme hecho las preguntas y esta charla tan amena que hemos pasado. Y tanto, a partir de ahora ya vienen otros capítulos donde tú te pondrás aquí a mi lado y empezaremos a entrevistar a otra gente. Así que nada, muchas gracias por venir y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Clara. Chao, chao.